charla dice cirujano colorectal, pero yo creo que esto se aplica para todos los cirujanos y no solamente los cirujanos, se aplica para todos los médicos, quienes ejercemos medicina, quienes tenemos ese compromiso y ese legado que nos dejó el maestro. No tengo ningún conflicto de interés, incluyo lo de no uso de inteligencia artificial, pienso que eso lo debemos poner ahora todos. Esto realmente me basé en una charla que oí en México hace poco y me interesó mucho porque la persona que lo hizo, pues obviamente consideramos que no hay conflicto de interés, yo pienso que hay un gran conflicto de interés si usamos este tipo de métodos que tendrán sus cosas buenas, pero también tendrán sus deficiencias. En memoria de dos de mis maestros, mi padre y el maestro Patiño, y perdónenme que me emocione, pero realmente gracias a ellos estamos acá. ¿Qué es un mentor? Es un sabio, es una persona que es confiable, es nuestro consejero, no solamente un profesor que sabe una cantidad de seguramente conocimientos, pero que realmente lo que hace es un proceso mediante el cual cualquiera de nosotros, pues obviamente asumirá, verá, aprenderá y verá lo que es la experiencia, qué es el guía, cómo provee ese soporte y esa fortaleza en todos los momentos de dificultad que tenemos. Y obviamente se basará en el humanismo y en la confidencialidad, como muy bien lo dijo William hace poco. Esto es tomado de uno de los libros del maestro Patiño, y si ustedes leen el párrafo que está hacia el lado izquierdo del diapositivo, se reduce en las siguientes cosas. Se busca la excelencia, obviamente hay que tener una técnica depurada, pero será un modelo en todos los sentidos, como ser humano y como profesional. Seguramente lo podrá transmitir como docente y será realmente lo que se convierta en un mentor. Hoy en día hay una gran cantidad de características y dificultades cuando uno quiere asumir ese rol. ¿Por qué? Por muchas características de lo que ha sido el desarrollo humano, de lo que es hoy en día lo que se consideran las libertades, obviamente que respeto, pero no comparto siempre, y muchas veces los que tenemos más de 40, 50 años nos hemos tenido que adaptar a situaciones en las cuales puede que no estemos de acuerdo, pero nos tenemos que adaptar nosotros a ellos y no ellos a lo que nosotros en un momento consideráramos nosotros lo mejor. Y obviamente se terminará por este par de puntos que son la virtud y obviamente la ética, que es la base de todo. Nuevamente el profesor Patiño, la última charla que tuve yo con él fue en febrero del 2020, yo no estuve el día que murió porque yo estaba en Israel en ese momento. Pero me dijo lo siguiente: Eduardo, ¿usted sabe cuál es lo que ha sido mi mayor logro en mi vida profesional? Y ustedes miran el currículum del profesor Patiño, deben ser 3 libros. Lo más importante es dejar mi legado a mis discípulos. ¿Quiénes somos sus discípulos? Los que hemos tenido el gusto de haberlo tenido como mentor. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a la juventud, tratamos de transmitirle a las personas que están con nosotros, a todo nivel. No siempre es fácil, pero esa es la idea. Y ustedes ven ahí dos puntos más de lo que decía el maestro Patiño, están todos sus libros abajo, todos tienen una dedicatoria y todos tienen un lugar preferencial en mi biblioteca todavía. Hoy en día los libros, yo sigo pensando que es lo máximo que uno puede tener. Y hay libros que obviamente seguramente a Manuel le pasa lo mismo, a William. No hay más placer que abrir un libro donde uno encuentra una cantidad de cosas que ha dejado de ver y vuelve y los ve. Pero fíjense que lo que decía el maestro Patiño, estos son de marzo del 16 de este año, o sea, hace 15 días. Y todavía se habla de estas situaciones. ¿Qué no le debo decir a mis estudiantes de medicina? Hoy en día hay muchas cosas que no le debo decir porque me voy a meter en problemas hasta legales en un momento dado. Y puedo ser tildado de muchas cosas que no digo los nombres, pero los jóvenes que están aquí seguramente me entienden exactamente lo que yo quiero decir. Y fíjense ustedes que aquí está el último punto que se ha perdido mucho, que es que la compasión, la empatía por el paciente. Eso yo lo veo que cada día es menor, cada día hay menos compromiso con el paciente. Hoy en día los pacientes uno le pregunta: ¿quién es su médico tratante? Yo no sé, ayer vino una muchacha que estaba muy bien arreglada, hoy vino un muchacho que tiene el pelo más largo, pero yo no sé quién es mi médico tratante, y se ha perdido esa relación con el paciente. Entonces, ¿cuáles son los propósitos cuando uno se entrena? Ahí ustedes lo ven al lado izquierdo. Sí, curar, corregir unas anomalías y reparar las deformidades, pero obviamente lo que estamos buscando, ¿qué es? Obviamente estamos buscando que nuestro paciente en un momento dado tenga una excelente calidad de vida, tenga bienestar, esté satisfecho, y todo debe estar basado en esta palabra, la ética. ¿Qué es la ética? Pues es la base de todo. Si no tenemos ética en la práctica, no tenemos ética en nuestra vida personal y profesional, pues sinceramente no tenemos de qué hablar en este momento. Entonces, ¿cuáles son todas las características? Como lo decía Manuel, hay muchas características. Siempre la primera, la que ya les he dicho,
pero uno tiene que ser empático con el paciente, debe tener una buena formación, obviamente debe tener una habilidad quirúrgica. Hay gente que es gifted, como digo yo, o sea, nació, como algunos de los cirujanos que tenemos nosotros acá, quien yo conocí de R1 un día, y yo creo que hace una hemicolectomía mejor que yo en ese momento, y hoy en día es un excelente cirujano. Eso lo adquirió como genéticamente probablemente, pero la mayoría de gente lo podemos adquirir, que siempre estemos disponibles al paciente, no solamente a su enfermedad, sino a otras situaciones que están alrededor del paciente. Y obviamente tenemos que mantenernos en constante actualización e investigar y mejorar lo que en un momento dado tenemos. ¿Cuáles son los role models? Y de aquí, afortunadamente, yo he tenido la oportunidad de conocer varios, pero para los que no son cirujanos de colon, Miles, que es este que está acá. Aquí ustedes ven a Bacon, cirujano de colon directo de Estados Unidos. Ustedes ven a Nigro, a quien tuve la oportunidad de conocer. Cambió de amputar un recto y un ano a hacer radioterapia y quimioterapia y curar al paciente. Eso es lo que es un modelo. Aquí ustedes tienen a Golliger, que seguramente algunos tienen el libro, Víctor Facio, que fue una de las personas más importantes, John Nichols. ¿Qué hizo John Nichols? Suspendió la necesidad de una ileostomía permanente y hacer una bolsa ileal en los pacientes que tienen poliposis familiar adenomatosa o colitis ulcerativa. Ustedes ven aquí a Bill Hill. ¿Qué cambió Bill Hill? El manejo del cáncer de recto. Y cuando ustedes salen, le dice todo el mundo, le dice Bill, nadie le dice por su nombre y su apellido. Aquí esto es en Medellín. Maestro Nichols, que fue mi profesor. ¿Y quiénes desarrollaron la laparoscopia en colon y recto? Pues Jacobs, Moisés Jacobs y Gustavo Plasencia, que como ustedes los ven, siempre están así. Ustedes van y los visitan y ustedes no saben cómo los atienden. Es una gente espectacular, han venido a Colombia 1000 veces, les fascina venir aquí. Pero esos son los modelos que nosotros debemos seguir en un momento dado. Y aquí ustedes ven otros innovadores, ya saben lo que hizo Nichols. Ustedes tienen aquí a la cirujana más importante de colon y recto del mundo. Se llama Angelita Bergama. Angelita tiene 90 años y todavía da conferencias. ¿Qué se inventó Angelita? Que hoy en día se puede tratar un grupo de pacientes con lo que se llama el watch and wait, que es la radio y quimio en pacientes que tienen cáncer de recto de los 2 tercios inferiores y no hay que operarlos. Y ustedes aquí la ven en una reunión con todos sus discípulos. ¿Cómo fue tratada ella cuando habló de esto en el primer congreso que habló en Estados Unidos? Lo único que faltó fue que si había tomates se los fueran a lanzar. Le dijeron de todo, desde que era mujer y de para abajo. Todo lo que ustedes quieran lo sufrió esta señora, pero persistió. Y en este momento, miren ustedes, esta es la revista más importante de colon y recto y sale en la portada. Y es reconocida como tal. Aquí tenemos a Sergio Larache, tenemos a Antonio Caicedo, cirujano colombiano, que no se le ha olvidado la cumbia, no se le ha olvidado nada de Colombia, todavía sabe cómo se comen los frijoles. Y es la persona más importante en el desarrollo ahorita de todas las tendencias quirúrgicas a través del ano para cirugía de cáncer de ano, desarrolladas por su profesor que fue Larache inicialmente. Y aquí tenemos nosotros a Armando Melani, que fue quien nos hizo el curso nosotros de robótica. Tenemos el gusto de tener la amistad de ellos, sí, es un privilegio absoluto, pero también tenemos la posibilidad de que nosotros sigamos ese modelo. ¿Cuáles son las virtudes entonces? Uno tiene que tener en sus mentores y en sus modelos virtudes personales, profesionales, habilidad, pero no olvidemos el respeto y lo que es nuevamente la mentoría. Y aquí hago una pausa para hablar de 2 personas a quienes yo quiero y quise muchísimo. El profesor Casallas lo sabe muy bien, aquí ustedes vienen al profesor Enrique Rincón, mi profesor de cirugía en la Nacional. Nunca he visto hacer una corrección de un prolapso por el tema de ir a ninguno de los cirujanos de colon que he visto en el mundo mejor que lo que le hacía el profesor Rincón. Y el profesor Casallas sabía cómo era él. El profe Rincón, para darles una anécdota, inicialmente, por lo que yo no era de la Nacional, fue muy difícil mi entrada inicialmente, posteriormente nos saludábamos de beso. Yo no le he dado besos a muchos hombres en mi vida, pero a él sí, y lo hacía con todo el cariño. Y obviamente una persona que tal vez a veces pasa desapercibida, el profesor Bozón, fue la persona con Patiño que hicieron todos los estudios aquí de nutrición parenteral. Y el profesor Bozón es una persona que muchas veces pasa desapercibido. Obviamente, my boss, como le digo yo, Paco Holguín, todos lo conocemos, todos sabemos qué hizo por el trauma en este país. Y Peter Hawley, que fue la persona que también enseñó muchísimo cuando yo estaba en Inglaterra. El entrenamiento de todos nosotros, ya lo dijo William, no voy a repetirlo, son mínimo 6 años de medicina, el servicio social tiene 1 año, hoy en día el servicio social es un servicio social que social no tiene mucho, es bastante diferente, todo el mundo quiere hacer investigación, yo quiero hacer seno, entonces me voy al de seno, en fin. La residencia de cirugía general, el fellow 2 años y todos los entrenamientos posteriores, eso quiere decir que nosotros le gastamos mucho tiempo al entrenamiento.
Aquí están los programas que, como lo decía William, hay muchísimos. En este momento en Colombia hay 64 cirujanos de colon y recto y aparentemente no se necesitan más, pero cuando ustedes van a las regiones apartadas del país, y yo a veces veo aquí pacientes que vienen, por ejemplo, de territorios nacionales, yo pienso que todavía mucho trayecto para que nosotros podamos tener un buen servicio. Esta es una diapositiva que me la prestó Ingrid Melo, que es una cirujana venezolana que tuvo que emigrar por circunstancias que todos conocemos al Paraguay, y hace poco hizo el estudio de cuántos programas había en Latinoamérica de cirugía de colon y recto. Ustedes ven aquí que en Colombia sale 5, porque hay uno que está pendiente si realmente se va a llevar a cabo o no, pero son 4 nomás en el país. Pero fíjense ustedes que todo esto deriva además en lo que empieza a preocuparnos cuando ya somos cirujanos. ¿Cómo es la vida de un cirujano? ¿Por qué no quieren estudiar cirugía? Y empezamos a ver el déficit de médicos que hay no solamente en Europa y en Estados Unidos, porque eso es un problema de salud pública, eso es un problema que a todos nos concierne y desde el punto de vista de cirugía aún más. Y aquí lo vemos en Colombia, nuestra población está envejeciendo, ustedes lo ven aquí, los mayores de 40 años cada vez somos más, los menores pues obviamente ha disminuido. Aquí vemos cómo estaba nuestro país, quizás esta es una diapositiva que de pronto tengo que actualizarla a pesar de que yo las volví a ver anoche, pero probablemente hay que actualizarla un poquito con todo lo que está sucediendo actualmente. Pero el cáncer de colon sigue teniendo una incidencia muy alta en Colombia, esto es de Globocan 2022, no hay más, esta es la más reciente y ustedes ven que el colon y recto tanto en hombres como en mujeres es el segundo en diagnóstico. Es decir, es un problema de salud pública. Y miren la mortalidad que tiene, cuál es la incidencia, es igual en hombres y mujeres. Definitivamente es un problema que tenemos que tener en cuenta. Y la formación desde ese punto de vista en cirugía general, yo pienso que si bien ha mejorado, todavía sigue siendo deficiente. Yo todavía veo mucho paciente, sobre todo cuando son médicos generales, muchos diagnósticos, comillas, de amibiasis, y son o cánceres o son enfermedades inflamatorias, de las que la gente todavía no piensa, y nosotros tenemos una incidencia alta. Entonces el cirujano debe ser polifacético. Mire todo lo que tiene que saber un cirujano de colon y recto. Tiene que saber hacer colonoscopia hoy en día, tiene que saber hacer laparoscopia, tiene que saber hacer robótica, tiene que saber investigar, que no es nada fácil, y obviamente tiene que innovar técnicas quirúrgicas. Muy pocos saben que es un lift, de los que están aquí sentados, pues no tienen por qué saberlos, no son subespecialistas. ¿Y esto quién lo desarrolló? Lo desarrolló un tailandés. Y cuando lo presentó en un póster en la Academia Americana, todos se reían, excepto una persona que se llama Stanley Goldberg, que era el jefe de cirugía de Minnesota. Se puso a hablar con él, luego hizo el primer estudio en Estados Unidos y se popularizó. El tailandés hablaba inglés perfecto, no tenía ningún hándicap de inglés, pero era de Tailandia. Lo mismo nos pasa, si ustedes ven artículos, por ejemplo, que no es lo mismo que uno que tenga una lengua materna inglesa a tener una lengua que no sea inglesa, y que no tenga un apellido Londoño a tener un apellido Smith, eso es totalmente distinto, nada que ver. Aquí ustedes ven un punto importante de hoy en día en el desarrollo de la formación. Hoy hay centros especializados en cada área, y en Estados Unidos esto es el programa del Colegio Americano de Cirujanos liderado por Steven Wexner. Steven Wexner salió en una diapositiva que tal vez no lo nombré, pero Steven Wexner es el CEO de la Cleveland Clinic en Weston y es una de las autoridades mundiales en cirugía de colon y recto, y fue el que propuso que se hiciera esto. No todo el mundo en Estados Unidos puede hacer hoy en día cáncer de recto de los 2 tercios inferiores, porque hay muchas amputaciones abdominoperineales que no se requiere hacer amputaciones, porque la radioterapia y la quimioterapia cambiaron, porque la adyuvancia cambió, porque todo cambió. Entonces los centros tienen que pasar por un proceso de acreditación. Pero miren todo lo que nos inunda todos los días, es educación continuada, y todos recuerdan, los que estamos aquí sentados, que tuvimos que vivir la pesadilla de la pandemia. ¿Cuántos webinars al día veía uno cuando estaba encerrado en la casa? Yo no sé, yo un día conté 15, yo creo que ya me estaba volviendo loco. Webinars de todo tipo, buenos, malos, regulares, de áreas que uno ni siquiera sabía. Pero miren toda la cantidad de información que tenemos. Ese tal vez es el lado malo, que hay una inundación de cosas. Pero lo bueno es que cualquiera que esté sentado aquí coge el celular, espicha un botón y cualquiera de todos esos tiene acceso. Entonces hoy en día no hay una disculpa cuando uno le pone a un estudiante a estudiar algo. No hay. Ahora puede que lo que vea sea malo. Para eso estoy yo, para saber si lo que vio es bueno o es malo. Pero que le digan, no doctor, eso no lo encontré. Es más, yo tengo estudiantes míos que ahora ya son grandes especialistas, que yo a veces todavía les escribo y les digo, oiga, yo no puedo bajar tal artículo, usted me ayuda, a los 2 minutos está el artículo en mi mail. Entonces, yo pienso que hay que mirar, es la parte buena de lo que tenemos hoy en día. Hay grandes desafíos. William lo acabó de decir de manera supremamente clara y yo pienso que fue muy escueto y me parece que es muy importante lo que dijo, pero ¿tenemos una alta carga laboral? Sí, la tenemos todavía. ¿Largas jornadas de trabajo? Sí, miren qué hacen las otras profesiones y qué están haciendo hasta ahora con nosotros, al lado de lo que estamos haciendo nosotros. Y hay varios puntos ahí. Trabajo administrativo. Manuel sabe que cuando a mí me hablan de trabajo administrativo, a mí el poco pelo que queda se para porque no me gusta el trabajo administrativo.
Lo tengo que hacer, pero no me gusta, no, para eso no me entrené, no estudié, no sé, soy nulo para eso. Somos muy autoexigentes, muy, y ahora tenemos una exigencia exógena gigante. A nosotros nos están auditando todo el mundo, y nos audita gente que no tiene ni idea de cirugía, nunca en su vida ha visto que es un bisturí, no ha entrado a una sala de cirugía, porque puede que no sea ni siquiera médico. Obviamente el estado de la pandemia y el estado de pospandemia que todos sufrimos y vivimos nos afectó mucho, sin duda alguna. Políticas de salud, cambios de fondo de incertidumbre, creo que esta semana yo no tengo que hablar de eso, todos hemos visto lo que ha pasado. ¿Y qué pasa? Todos pagamos un precio gigante en nuestra vida personal, todos. Entonces miren ustedes cómo es el tipo de doctor. Hay una cosa que son los médicos generales, los médicos especialistas, y pues prácticamente en el lado izquierdo ustedes ven que ahí está lo que ya acabo de decir, pero me impresionó mucho cuando yo estuve mirando y miré varios sitios, y el promedio de salario de un cirujano general de Colombia varía entre 4.348.000 y los que mejor les va son 12 millones mensuales. Si eso lo comparan a otras profesiones, mejor no sigamos cirugía. ¿Por qué lo hacemos? Por convicción. Yo estoy seguro que la gran mayoría no lo hacemos por el dinero. Y miren lo que dice aquí el diapositivo además, esto es lo que ganan en los diferentes países. ¿Por qué hay tanta migración? Porque los médicos colombianos en la mayoría de facultades están muy bien formados y cuando llegan se pueden llevar por delante al que quiera. Y nosotros los colombianos tenemos otra característica, somos súper trabajadores. Nosotros los días que trabajemos 10 horas, trabajamos 15 y somos persistentes, o sea, nos pegan, nos levantan. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos vivido durante toda nuestra vida. Los que somos aquí viejos y hemos tenido que vivir los cambios que ha sufrido este país y todas las cosas que hemos sufrido en este país, y todavía el país subsiste. O sea, es un gran país. El pánico empieza hace algunos días, el pánico persiste, y esto es noticia del 3 de abril del 2024. Eso nos lleva a un punto en el que yo he estado trabajando mucho. ¿Por qué he estado trabajando mucho? Porque alguna vez perdí un amigo y no me di cuenta. ¿Y qué es el burnout? Un síndrome de desgaste emocional que ocurre en los individuos que trabajan al servicio de la comunidad. Miren que no dice médicos, todos los que trabajan al servicio de la comunidad. Y fue descrito en 1974. Muy pocos estaban en este auditorio, estábamos vivos en esa época. Y luego vino un boom de todo lo que eran los suicidios de los médicos, sobre todo en la época alrededor de antecitos de la pandemia y durante la pandemia. Y hoy en día, obviamente, es un tema que yo pienso que se debe tratar en todas las formaciones médicas. ¿Por qué se debe? A un déficit creciente. Se suicidan 400 médicos en Estados Unidos, de todos los niveles, estudiantes, internos, etcétera. Es más frecuente en las mujeres, y sabemos que hay más mujeres estudiando medicina hoy en día. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que el médico casi siempre se puede suicidar si quiere. ¿Por qué? Porque sabe cómo suicidarse, claramente. Entonces tiene 2 a 5 veces más de posibilidades de lograrlo. ¿Cuáles son los síntomas? Fíjense ustedes, en estudiantes de medicina, 50%, 2019 es el artículo. Miren qué pasó durante la pandemia y pospandemia, de pronto estamos mucho más arriba. Residentes 50 a 76% y médicos en la práctica de 25 a 60. Este estudio de John Monson, que estuvo el año pasado aquí en Colombia, Monson es inglés pero ahora está viviendo en Estados Unidos, hizo un estudio en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido de Migrar, y miren lo que encontró. De 445 cirujanos de colon, casi un poco más de la mitad respondió. Sensación de frustración, 27%, y la cirugía de colon y recto es de las más atractivas subespecialidades que hay. ¿Por qué? Porque tiene cirugía, tiene consulta, tiene endoscopia, tiene desarrollo de muchas técnicas y es muy atractiva y no hay tanta gente que la practique. Despersonalización, ¿qué quiere decir eso? Despersonalización es que yo digo, yo no he hecho nada en la vida. Yo perdí el tiempo con todo lo que yo he hecho. Es una sensación de vacío, de frustración completa y produce alto desgaste emocional. Y obviamente miren ustedes, de ese grupo 77% se querían retirar antes de la edad de retiro, que en el Reino Unido es 65%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el costo que fue el aprendizaje, la experiencia, etcétera, se va a perder en un periodo de tiempo largo. Y si uno tiene un déficit médico, pues no va a tener el número de reemplazos que cuando uno se retire vayan a seguir el trabajo de uno. ¿Cómo se mide eso? Por una escala, se llama la escala de Maslow, y miren ustedes que pide o marca esas 3 características. Y en el estudio de Monson, fíjense ustedes que
tenían scores altos el 30% de los que él encuestó. En los 3 diferentes parámetros que les contaba yo, que es la escala de Maslach. ¿Por qué es mayor en cirujanos? La fatiga, nosotros todos, casi todos trabajamos más de 80 horas semanales durante muchos años. Hacemos 2 turnos a la semana, la mayoría hicimos durante muchos años. Hoy en día yo sé que eso ha cambiado un poco después del problema Zion del hospital de Nueva York. Y fíjense ustedes que una de las fatigas mayores, y yo personalmente siempre hago énfasis porque a mí esto me parece súper complicado, la historia clínica digital. Vayan y consigan primero el computador para sentarse, ¿no? Y ayer tuve una experiencia bastante desagradable que no se las comento, después se la comento a mis jefes, doctor Hernández. Conflictos interpersonales. Los cirujanos somos conflictivos. ¿Será que somos conflictivos? Somos demasiado obsesivos, compulsivos, queremos que todo salga bien, pero sí, yo creo que sí somos conflictivos. Cuando yo hablo conmigo que es abogado, él dice que son iguales, entonces de pronto no somos solo los cirujanos. Presión del tiempo, siempre estamos con dificultades de tiempo. Que tengo la consulta, se me cruzó, llegó la urgencia, pero me llamaron, pero mire que la enfermera, que la formulación no estuvo. Casos complejos, todos manejamos casos complejos. No hay ningún caso que no sea complejo. Uno tiene una complejidad mayor y otra tiene menor. Como cuando le dicen al paciente, pero es que eso que usted me va a hacer es fácil. Perdón, ¿usted qué hace, señor? No, yo soy financiero. Le digo, señor, para usted girar un cheque de 5.000 millones debe ser fácil. Yo me muero del susto aquí en el consultorio. ¿Cuántos años llevo de experiencia para operarlo? A unas hemorroides, muy fácil, sí, rómpale el esfínter, déjelo estrecho. A ver qué pasa si la cirugía es sencilla. Errores quirúrgicos. Esa palabra de que la nombró William, es una palabra que está mal traducida además. No existe en el español, no es error, ni es errar. Tiene una connotación distinta en el idioma inglés y todo la pasaron a error. ¿Qué pasa con eso? El doctor Cadena les puede contar qué puede pasar con eso en el tribunal. Es muy complicado. Y obviamente el temperamento del que ya les estuve hablando de todos nosotros. ¿Qué pasa después de una complicación? William tangencialmente lo tocó. Es un golpe para cualquiera de los que estamos acá. Cuando yo tengo la complicación o cuando uno de mis colegas tiene la complicación, yo no le tengo que preguntar qué siente. Yo sé qué siente. No la puedo escribir, pero sé exactamente qué está sufriendo. Y en ese momento que siente la ansiedad y el estrés, y hay lo que se llama la caída en espiral. O sea, cada vez uno cae más bajo. Porque uno empieza a culparse, uno empieza a mirar, uno a la noche a las 2 de la mañana empieza uno a pensar qué hice en la cirugía, vuelve y revisa todo lo que hizo, pero ¿por qué no puse el punto a la derecha? Tal vez se debió hacer tal cosa, debió hacer la otra, uno se levanta, viene aquí a las 4 de la mañana, vuelve al paciente, a todos nos ha pasado. Y luego viene un proceso de recuperación, pero es un proceso de recuperación lento, hay procesos de recuperación que uno tiene que parar de operar durante unos días, tiene que rodearse de la gente y esa es una de las características que yo siempre he agradecido del maestro Patiño y del grupo que tengo yo acá. Somos amigos con unos, sí, con otros tenemos una relación de respeto, pero el día que yo tengo un problema, puede ser con la persona con la que ayer tuve un agarrón terrible en un corredor, a los 2 minutos estamos en salas de cirugía. Aquí nosotros estamos todos presentes cuando alguien tiene un problema. ¿Y cómo arreglamos el problema? Entre nosotros. Si tenemos una dificultad, la discutimos entre nosotros, no sale de las puertas de acá. ¿Por qué razón? Porque sabemos lo que esa persona está sufriendo y obviamente los efectos que esto pueda tener a largo plazo. Es lo que se llama la segunda víctima. ¿Qué se hizo mal? Esa sensación de soledad, la demanda, la depresión, las ideas suicidas y eventualmente el suicidio. Hay gente que uno no se alcanza a dar cuenta, hay unas alertas, ¿sabes? Lo que se llaman las banderas rojas, los red alerts o red flags. Y uno se da cuenta a veces, recientemente tuve a alguien, yo que llamar a un psiquiatra y le dije, esa persona no está bien. Yo no soy psiquiatra, no tengo ni idea de psiquiatría, pero hay algunas cositas que uno empieza a notar en la gente. ¿Y qué pasa con eso? Que si uno no lo dice, posiblemente después se va a dar cuenta que esa persona ya no tiene retorno. Y esta persona que está aquí, que es Rothenberger, uno de los cirujanos más importantes de Minnesota, que actualmente ya está retirado de Minnesota, está en otra universidad, por haber perdido uno de sus residentes, se metió en este movimiento, digámoslo así, y hay esta adaptación de lo que se llama la Havian version del Jerks-Dodson Law, que es cómo nos manejamos nosotros normalmente. Ustedes ven aquí, si estamos inactivos, pues estamos súper aburridos, y los cirujanos, pues más, nos trepamos por las paredes. Y uno tiene una zona de confort en la que trabaja con ese estrés, pero tiene un límite. Si ese límite lo sobrepasamos, pasamos a la fatiga y a estar exhaustos. ¿Qué viene después? Viene la ansiedad, viene lo que se llama el breakdown, o sea,
estamos perdidos desde el punto de vista personal, y ese burnout nos lleva a todo lo que ustedes ven ahí. Todas esas características. Se aumentan los errores médicos, baja la calidad del servicio, se empieza uno a desesperar con los pacientes, la tolerancia es nula, cualquier cosa que a uno le dicen lo incomoda, en la casa ni se diga, porque obviamente uno, a pesar de que trata de no llevarse los problemas, pues en la casa lo conocen a uno bastante bien y saben que uno algún problema tiene y explotamos por cualquier otra cosa. Y viene pues obviamente el abuso de sustancias, la depresión y finalmente el suicidio. Esto es de esta semana, tal vez los que tienen acceso a Medscape. Acabó de salir, salió esta semana, lo puse porque me pareció muy importante. Miren ustedes lo que se habla ahí. Exactamente, y está comparados con el año 18, con el 20, con el 21, y fíjense que ya había pasado la pandemia y todavía sigue siendo súper alto la incidencia que tenemos acá, y mucho más las mujeres desafortunadamente. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque siempre he sido un abanderado de las mujeres, que la primera cirujana que entró mujer, yo estaba de jefe del departamento. ¿Por qué no entrar más cirujanos? No sé. Las mujeres tienen unas características que a mí me encanta siempre que tengo que trabajar en los comités. Yo presido un comité aquí, la mitad son mujeres. Estoy seguro que son mucho más inteligentes, son más lógicas, son más cerebrales, los hombres somos muy, nos metemos y nos hagamos en la mitad sin haber visto qué era lo que había adelante. Que operan igual que nosotros, sin duda. Que toman las decisiones igual de rápido, sin duda. Había creencias anteriores en que la mujer se demoraba más en una decisión, que operaba más. No, yo no creo eso. Yo tengo una profesora mía en Francia que era la mejor cirujana que yo he visto operando, además era zurda. Y operar con ella al principio para mí era dificilísimo, yo no entendía lo que estaba haciendo, hasta que entendí que, era que ella operaba comillas a mi revés. Para ella era su derecho. Y ustedes ven aquí qué contribuye al burnout. Primero a la izquierda, gente que lleva más de 2 años con burnout y no ha dicho nada y no buscan ayuda, esa es la parte más difícil. Pero miren que la primero que aparece aquí para el burnout, la carga administrativa. Doctor, la orden no está hecha. Doctor, se me vencieron las órdenes. Doctor, lo llamó el auditor. Doctor, no se la vamos a autorizar. Doctor, no hay sala de cirugía. Doctor, y ustedes empiezan a sentir ese hasta que explotan. Es imposible que un ser humano común y corriente no lo maneje. Y eso pues obviamente se traduce en todo lo que viven aquí, el estrés ocupacional, el hecho que la gente no quiera ni siquiera trabajar. ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando todos miramos estas fotos y nos acordamos de la sensación que era estar metidos ahí, eso era terrible. Terrible, todo el mundo, los muchachos les dicen, uy, pero es que vivimos una pandemia, o sea, yo no hubiera querido vivir una pandemia. A mí no me enseñaron eso en la universidad, a mí no me enseñaron cómo me iba a manejar yo aquí, cómo íbamos a vivir con nuestros pacientes que los llamaban a uno, esas consultas virtuales, con todo respeto, yo me sentía que no estaba siendo honesto con el paciente. Quizás ayudé a muchos, sí, probablemente, pero yo todavía soy de los viejitos, y si ustedes ven un artículo muy reciente también del New England Journal en donde hablan de la historia clínica y el examen físico, eso ya pasó de moda, así dice el artículo, léanlo. Yo todavía hago historias clínicas, no soy internista, pero meto todos los antecedentes y examino a los pacientes. Yo veo muchas segundas opiniones en mi consultorio. ¿De qué lo van a operar? De hemorroides, doctor. ¿Qué le dijeron en el examen? No, doctor, a mí no me han examinado. ¿Perdón? ¿Y entonces qué le van a operar? Yo sigo examinando a los pacientes, sigo explicando al paciente, y hay gente que me critica mucho porque me demoro a veces hasta 2 horas y media hablando con un paciente del consultorio. Los de afuera se ponen bravos, sí, pero ¿qué hacemos? Si yo tengo un cáncer, quisiera que hablara el cirujano y me contara exactamente qué me va a pasar. Murieron más de 140,000 personas, y seguramente eso está muy desactualizado, porque mucha gente se murió y nunca dijo que era COVID, porque ustedes sabían lo que era decir COVID y muerte, que implicaba todo el proceso del entierro, etcétera. Y fíjense ustedes que obviamente eso tuvo unos daños colaterales que todavía los estamos viviendo. Esto es un estudio que hicieron en el grupo, si no estoy mal, de San Ignacio, porque aquí está Natalia Cortés, una de nuestras discípulas, y fue un gran problema. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A que tenemos que ser resilientes. Y el diapositivo habla por sí mismo. ¿Cómo podemos adquirir esa resiliencia? ¿O qué es lo que buscamos con la resiliencia? Todo lo que ustedes ven ahí. Poder controlar todas esas emociones, pedir ayuda cuando nosotros lo necesitemos y tratar de acoplarnos lo mejor posible a situaciones de gran dificultad. Y obviamente debemos, para el burnout hay 2 cosas, la prevención primaria y la secundaria. Lo primero es reconocerlo como riesgo y reconocerlo nosotros mismos. Muchas veces estamos tan cegados que no nos damos cuenta que estamos en esa espiral hacia abajo, que estamos en aguas profundas y que pues obviamente si no buscamos la ayuda vamos a terminar en una situación muy difícil. Tratar de mejorar nuestra calidad de vida, yo sé que es difícil, tratar de racionalizar la carga, que también es muy difícil, y obviamente al reconocer esto, pues obviamente actuar desde ese punto de vista y tener en cuenta que las instituciones y los departamentos como tal tienen una gran responsabilidad. Si ustedes recuerdan en un diapositivo pasado
Todos decían, el 44% dicen que el sitio donde uno trabaja no se preocupa mucho por eso. Eso decía esa estadística. Ojalá que así no sea donde nosotros estamos. Y este simplemente para terminar, ustedes ven una foto típica del maestro y ven a Arturo, ven a Manuel, ven al profe Patarroyo alguna vez que nos vino a visitar. Y aquí abajo la traje porque me llamaba mucho la atención que todas las personas que ustedes ven aquí ven uno de nuestros nuevos cirujanos del staff, Alberto Ricaurte. Está el doctor Ochoa, que ustedes ven la doctora Costa, que trabaja en el Valle del Lilí, Natalia Cortés, que es cirujana oncóloga en Medellín. Ustedes ven a Felipe Cabrera, que es cirujano vascular nuestro, y ustedes ven aquí un R6, porque está terminando su fellow en tórax, y todos ellos han sido discípulos nuestros. Y muchos quieren volver a la casa. Yo creo que de pronto, Manuel, nosotros estamos haciendo algunas cosas bien, yo creo que no todas, pero yo creo que algunas cosas sí las estamos bien. Ellos todavía nos quieren, todavía quieren hablar con nosotros, cuando tienen un problema nos buscan, nos golpean. Y yo pienso que esa es la labor cuando volvemos a la primera diapositiva, que es lo más importante, el legado que yo dejo en ustedes, y ustedes son los guardianes. Gracias.